Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Primeramente, quiero hacer un reconocimiento a la Universidad de Guadalajara por este magno evento cultural que es la Feria Internacional del Libro. Creo que estar en esta feria y acompañado aquí del doctor José Covarrubias Dueña, de Roxana, en la presentación de este libro es un gran honor. Primeramente quiero comentarles cuando nos encontramos por primera vez con el doctor José Covarrubias y me planteó la posibilidad de que pudiéramos editar la nomología de las comunidades precuauctémicas. Estuve muy interesado, primeramente por ser indígena zapoteca, con mi lengua materna que es el zapoteco, y precisamente por tantas injusticias que veíamos en la aplicación de las normas jurídicas hacia nuestros pueblos, y a veces nuestras comunidades no entendían el porqué de las leyes y por qué afectaban sus intereses, y por qué los legisladores no hacían un esfuerzo por conocer la nomología de nuestros pueblos, y a partir de ahí generar verdaderas leyes que fueran eficaces, eficientes, y que pudieran ser acatadas a plenitud. En estas pláticas que tuvimos llegamos a la conclusión de editar la nomología de las comunidades indígenas. Un trabajo pues, de casi 10 años de investigación. Se fueron a lo profundo, se sumergieron en la historia, se fueron desde la formación del Estado, la época feudal, el cristianismo, los grandes pensadores, Locke, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, todos estos pensadores de la historia fueron parte de esta investigación que hicieron para tratar de llegar a la nomología de las comunidades precuauctémicas, preibéricas. En ese sentido, para nosotros los oaxaqueños, que tenemos 15 etnias y más de 30 lenguas diferentes, es decir, una misma etnia tiene 3 o 4 lenguas diferentes, aunque tengan la misma raíz, pero con el paso de los años se han convertido en lenguas diferentes. Entonces, y haber estado en el Congreso Federal y haber promovido la Ley General de los Derechos General de los Derechos Lingüísticos de los pueblos y comunidades autóctonas y originarias de nuestro México, bueno, pues eso nos llevó también no solamente a conocer la realidad que vive Oaxaca con sus etnias, sino también conocer la realidad de nuestros pueblos precuauctémicos de toda la República Mexicana. Y por eso el interés de la comisión de poder sacar este libro. En ese sentido, quiero felicitar aquí al doctor, a la maestra, de veras, por esta gran aportación, no solamente para los estudiosos del derecho. Yo creo que este libro debía ser un libro de cabecera de los legisladores, de los procuradores e impartidores de justicia en México, porque muchas veces se imparte justicia sin conocer cuáles son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, y de repente nos aplican una ley sin siquiera razonar la ley. Y a partir de la nomología creo que entendemos muchos, ¿no?, de lo que son las leyes y de por qué el positivismo por sí solo no puede resolver los graves y grandes problemas que viven nuestras comunidades preibéricas, sino tenemos que hacer una conjunción pues, del justnaturalismo y el justpositivismo. No podemos simplemente inclinarnos por uno, como que el positivismo nos pone demasiado concentrados en una sola dirección. En cambio, el otro nos abre al mundo, nos abre a la sociedad, nos abre a las personas, a su forma de ser, a sus valores, principios, costumbres, usos y todas estas cuestiones. Entonces, por eso me da muchísimo gusto hacerle la presentación de este libro, La nomología de las comunidades precuauctémicas. Bueno, pues todo este estudio, toda esta investigación que hicieron y se sumergieron en la historia, llegamos a que algunas deducciones que en su estudio hacen mi amigo don José de Jesús Covarrubias, la maestra Roxana Paola, diciendo que fueron las familias, el pueblo y el Estado-nación las instituciones que legaron al mundo occidental los principios y valores de la justicia, el orden,
y de la legalidad. Con la aparición del cristianismo y la sustitución de ideales terrenales para alcanzar la gloria eterna, se trastocan en lo más profundo de sus raíces la costumbre romana arraigada por los vencedores de la guerra y hacedores de riqueza. Así el emperador Constantino el Grande establece un nuevo orden y predica con ejemplos de humildad que no fue fácil introducir en el acendrado espíritu de lucha de un pueblo esencialmente guerrero y conquistador. La filosofía patrística y la escolástica dan un paso más en la constante búsqueda de la verdad, y la palabra divina se convierte en el anuncio humano de un evangelio social que abarca a todos bajo el signo redentor del mártir del Gólgota. Después renace el horizonte y el promontorio de la ciencia. Es el reto que hay que vencer para comprender al hombre, a la historia y al cosmos. La clasificación de las ciencias inundó la ansiedad del saber, y la gnoseología antigua se sustituye por un naciente empirismo y un pragmatismo que es el embrión del positivismo. Se perfila en la cultura un dualismo filosófico entre la materia y la forma, entre lo natural y lo positivo, entre lo inmutable y el cambio, entre la historia y el presente, en una dialéctica interminable que permeó en todos los centros culturales de su tiempo. Los mundos antiguo y moderno, en una lucha fatal entre la normalidad y la normatividad, crearon diversas posturas filosóficas y políticas. Ahora ya no es el monarca soberano quien rige los destinos, ahora es el Estado quien ejerce el poder, que se crea a sí mismo y se autolimita en el ejercicio de lo cierto, de lo legal y de lo justo. Los conceptos de justicia, orden, libertad y paz social se convirtieron en preceptos y valores supremos del Estado, y se construye el andamiaje constitucional de las naciones. Un justnaturalismo moderno que abandona la idea natural de la fuerza, funda en el valor digno de lo humano, las garantías de igualdad, libertad, legalidad y propiedad. Ahora ya no es el poder del más fuerte lo que se impone y se obedece, ahora es la dignidad igualitaria en el concierto de la humanidad. Las revoluciones inglesa y francesa destruyeron dioses y monarcas, encendieron en el hombre la llama de las libertades públicas, transformaron criterios y refundaron las bases sociales. En el siglo de las luces, la Ilustración y la enciclopedia arroparon al estudio y la investigación científica. Se hicieron cálculos y mapas, se trazó el planisferio y se fundaron los observatorios astronómicos, y la cosmografía era de obligado estudio. Se lanza después el hombre hacia nuevos afanes y amplía su espectro de actuación, analiza y critica, observa y compara, la razón contra la fe, la demostración contra las presunciones, el idealismo contra el materialismo, el justnaturalismo contra el positivismo. La lucha de contrarios, aparentemente irreconciliable, fatal e irreversible, imposible de resolver con la simple lógica formal o con una filosofía pura, alejada o separada de las realidades sociales que nos muestran su verdad, la única verdad a la vista e innegable. Todo esto que he expresado es parte de esta investigación de la obra de los autores Roscana Paola y José de Jesús Covarrubias Dueñas, que en su encomiable labor investigadora cuestionan con los métodos sociológicos, históricos, antropológicos y jurídicos la complejidad del mundo intercultural, y su razonamiento abarca la evolución de las ideas y de las sociedades, de las desigualdades y de las hegemonías que abarcan las ideas clásicas de Grecia, Roma, el Vaticano y el cristianismo, para arribar a las del individualismo, capitalismo, liberalismo y lo global o planetario. Es la obra que abre un cauce conciliador entre las perspectivas justnaturalista y el proyecto justpositivista. Las comunidades precoctémicas en México, como en otros países de nuestro continente, sus equivalentes de ser los propietarios originarios, sufrieron el etnocidio. Fueron explotados, expoliados, transculturizados en forma directa
nuevas que no se evidencian en las normas jurídicas debido a los paradigmas mediterráneos que siguen siendo hegemónicos. Cuando hablamos de esta situación, hubieron grandes pensadores en Europa que estuvieron en contra de este etnocidio, de este despojo que sufrieron nuestros pueblos, que se preguntaban a sí mismos qué era lo que nos habían traído los españoles a México, que si nos habían traído una religión más blanda, más bondadosa, o habían venido a traernos un fanatismo acendrado a nuestros pueblos, que se habían venido a liberar a los que eran esclavos en México o habían venido a ser esclavos a los que eran libres en México. Y también hablaban de que si en México habían venido a quitarnos nuestros dioses y nuestras tierras, y que el propio Papa no tenía ningún poder material sobre las tierras en México, y que estas tierras nos lo habían despojado en una guerra injusta. Así lo decía Francisco de Vitoria, en la que decía: estas tierras tienen que restituirse a los bárbaros, nos decían los bárbaros mexicanos, porque fue una guerra injusta, fue una guerra en la que aún cuando los indígenas nuestros no creían en Cristo, decían no tenían necesidad de creer en Él, puesto que ellos no conocieron a Cristo ni conocían esa doctrina, y que por lo mismo la Iglesia no podía confiscarle los bienes y sus tierras. Esto debía de ser, según Santo Tomás, que se podría dar a los infieles y a los herejes después de que hubieran sido condenados, de que efectivamente eran herejes e infieles. Y nuestra gente nunca lo fue. Tuvimos grandes pensadores en Europa que estuvieron totalmente en contra de esta invasión, de esta guerra injusta contra nuestros pueblos indígenas. Las comunidades precautémicas no cuentan con mecanismos de autodefensa o autotutela, ni formas de controles constitucionales para poder impugnar actos, resoluciones, leyes o decretos que otros poderes y niveles de gobierno, por tanto, están indefensos. En México no hemos sido capaces de crear una nación, identidad y Estado, por tanto no existe una ciudadanía activa, participativa, democrática y republicana a través de la cual podamos establecer pactos, de ahí a lo grupal, comunitario, municipal, regional y a lo nacional. El México pluricultural, plurirracial, plurinomológico no existe, somos una entelequia. Y creo que cuando el doctor y la maestra entran en este estudio y se van a vivir con los huarráricas y ven su manera de pensar, su manera de ser, su manera de vivir, su cosmovisión, se dan cuenta de que este México que habla el artículo 2 de la Constitución es una mera entelequia, o sea, no existe realmente. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes, porque nuestros administradores no conocen la nomología de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Si bien se da un mestizaje con la llegada de los españoles, quedaron ciertos grupos, las comunidades precautémicas, que solamente el mestizaje se da en una pizca de la sangre indígena, pero no se da en lo cultural. Y estos pueblos quedaron sometidos a una ley en la cual no fueron ni invitados a participar ni firmaron ningún pacto al respecto. Las comunidades precautémicas en México no tienen delimitado en forma clara y precisa su marco autonómico constitucional. No se define su núcleo básico que las identifique en los aspectos políticos, competenciales, financieros y de controles. Hablan de la autodeterminación de nuestros pueblos indígenas en la Constitución, sin embargo le ponen un pequeño agregado que dice siempre y cuando no contravengan a la Constitución. Entonces, ¿dónde queda la autodeterminación para poder decidir en sus sistemas normativos, en sus formas de gobierno, en sus formas de organización? Entonces, prácticamente nuestros pueblos indígenas están al margen de las leyes, muchos de ellos ni los conocen.